Buenos días chicos, ¿cómo están? Acá me encuentro en una batalla que en un momento dará inicio, así que vamos a ver. Mejor expliquemos por qué es importante dar a conocer esta gran cultura. ¿Tú sabías que una de las maravillas del mundo actual se encuentran en esta gran cultura? El sistema democrático de nuestro país, la raíz de la democracia, también se encuentra en esta gran cultura griega. Este año 2020 se iba a celebrar Tokio, las Olimpiadas 2020. ¿Tú sabías que las Olimpiadas también se originaron en esta gran cultura? ¿Tú sabías que las Olimpiadas tenían un fin religioso? Y que la cuna de la ciencia, la mayoría de todas las ciencias como las matemáticas, como la geometría, la botánica, la psicología, la historia y otras ciencias más nacieron en esta gran cultura. Así que vamos a conocer a esta cuna de las ciencias, Grecia. Bien chicos, ahora sí vamos a dar inicio al desarrollo de esta gran cultura como es la cultura griega. Ahí lo tienen al famoso Zeus. Wow, ese poder, ¿quién le gustaría tener ese poder de los rayos, no? Pero, en fin, vamos a ubicarnos primeramente. ¿Dónde se ubica, profesor, la cultura griega? ¿No? Recuerda que la vez pasada, ¿te acuerdas? Si hablamos de Mesopotamia, lo ubicamos en el Medio Oriente, ¿no? La cultura más antigua de la historia. Luego hemos hablado de Egipto, que se encontraba al noreste de África. ¿Ah? Listo. Profesor, ¿y dónde está Grecia? Grecia está ubicado, Grecia es pequeñito, bien pequeñito, mamá. Se encuentra en el continente europeo. Europa es grande, mira acá. Pero esta culturita se encuentra en la parte sur. Vete para acá, vete para el sur. Acá lo encontramos a Grecia. Entonces te preguntan, ¿dónde está ubicado? En una pregunta de admisión, ¿no? Grecia se encuentra ubicado al norte de Europa. Norte de Europa, falso. ¿Dónde está ubicado Grecia? Grecia está ubicado en la parte, ¿no es cierto? En la parte sureste, la parte suroriental de Europa. Ahora, si te vas al norte, vas a encontrar las montañas de Macedonia. Te vas para el sur, vas a encontrar el mar Mediterráneo. Profismo de para el este de Grecia, ahí vas a encontrar un mar chiquitito. Mira este mar pequeñito. Es el mar Egeo. Pequeñito pero poderoso, porque para sus tiempos este mar ha generado grandes problemas bélicos frente a varias culturas. Una de las guerras más terribles fue justamente las guerras médicas. Las guerras médicas, sí, la guerra entre los griegos y los medos. ¿No? ¿Quiénes son los no pedos? Los medos, los famosos persas. Ah, las guerras médicas. Más adelante vamos a hablar de esto. Profe, si me voy para la parte oeste, vas a encontrar el mar Jónico. Entonces, un poquito de límites necesarios saber si algún día te vas a Grecia. Te vas a Grecia, te vas para el norte, vas a encontrar una montaña, la montaña Macedonia, para el sur el mar Mediterráneo, para el este el mar Egeo y el oeste el mar Jónico. Bien. Ahora, pasamos a la parte de los periodos históricos. Como toda cultura tiene que evolucionar, Grecia pasa por tres grandes etapas: el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. ¿Por qué se caracteriza el periodo arcaico del siglo VI al siglo V antes que nazca Cristo? El arcaico es la etapa donde van a llegar los primeros pobladores. ¿No? ¿Quiénes son? Los cretenses. Son los primeritos. Luego ya los aqueos, los dorios, los jonios, los eolios sucesivamente. ¿Te acuerdas? Muy bien. Luego se dará origen a un periodo, el periodo del esplendor cultural, ¿no? Científico, político, el periodo clásico. Y luego viene el periodo helenístico. Tiene que ver mucho con su decadencia, la decadencia griega. Va a decaer a grandes rasgos, te cuento así en síntesis, decae Grecia por la invasión de varios pueblos extranjeros, como los famosos los macedonios del norte, incluso los romanos. Roma define, ¿no es cierto?, la destrucción del pueblo griego. Se destruye Grecia políticamente, pero no culturalmente. Grecia no cae culturalmente, al contrario, cuando los romanos llegan a Grecia, cuando Roma llega a Grecia, se enamora de ese arte griego, de esa cultura griega, hay un enamoramiento, ¿no es cierto? Y los romanos adoptan la cultura griega, ¿no es cierto? O sea, Roma se va a helenizar, ¿no es cierto? O sea, se va a volver griego Roma. Y a donde Roma se expanda militarmente, a donde se expanda Roma, llevará la cultura griega. O sea,
Europa se va a helenizar. A donde vaya Roma, irá la cultura griega. A eso se llama el proceso de la helenización europea. Es la etapa en la cual Grecia se va a difundir culturalmente en toda Europa occidental. Profe, ¿y cuál era esa gran diferencia que tenían estas dos grandes polis, Esparta y Atenas? Me imagino que estas dos polis, ya que eran poderosas, tenían una gran diferencia. Sí, como te mencioné, estas polis podían estar juntas en momentos, ¿no es cierto? Podían llegar a acuerdos para luchar contra pueblos extranjeros, pero a la vez también tenían constantes enfrentamientos militares. Y es porque justamente su idiosincrasia era distinta. Ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, habían diferencias en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto educativo y también hasta en el aspecto cultural y muchas características de su idiosincrasia. Había muchas diferencias. Por ejemplo, en el aspecto político ellos eran demócratas. Recuerda que en Atenas nace la democracia. O sea, acá se respetaba la libertad de opinión, la libertad de elección de la población frente a una persona. Entonces, en cambio, los militares no. Ellos eran aristócratas, su gobierno era aristócrata militar. O sea, ¿qué es aristocracia? El poder de las mejores familias. Solo las mejores familias, o sea, las más poderosas, los guerreros espartanos, eran los únicos que gobernaban. O sea, había una monarquía. Acá democracia y acá monarquía, ¿no? Acá habían reyes. Ah, profesor, y en aspecto social, la sociedad había libertades a las opiniones, una sociedad democrática, en cambio que una sociedad militarista. ¿Cómo es una sociedad militarista? Por ejemplo, su ideología era simplemente pensar de que su economía, su política, su grandeza, ¿no es cierto?, su gloria dependía de las conquistas contra otros pueblos. Es por eso que su educación se centró en la formación militar. Ejemplo. Desde que aprendió a caminar, fue bautizado con el fuego del combate. Aprendió a no retirarse ni rendirse jamás. ¿Vieron? Por ejemplo, de 0 a 7 años eran formados, obviamente, por los papás, ¿no? A los 7 años se desligaban del padre, como han visto, ok, ¿no? Bravo, bravísimo, y de 7 años hasta los 17 pasaban a manos del Estado, y el Estado los formaba netamente militarmente, y 17 hasta los 60 eran considerados grandes guerreros, llamados hoplitas. Hoplitas. ¡Guau, su profe! Otra diferencia, profe. Bueno, los atenienses desarrollaban la cultura y las artes, mientras los espartanos no se fomentan ni la cultura ni las artes, ¿no? Solo se dedican a guerrear ellos. Profe, ¿quiénes se encargan de su economía, la agricultura? Eran los extranjeros, que ahorita vamos a hablar. También dependían mucho de la esclavitud de sus esclavos. Ellos son los que se encargaban de manejar la economía en Esparta. Bueno, otra diferencia, en Atenas se fomenta la libertad individual y acá más bien no hay libertad individual. Acá quien controla la sociedad de los oprimidos eran netamente los espartanos. Profe, ¿y cómo era un espartano? Por lo general, los espartanos eran clasistas, sabían que eran una clase superior frente a otras clases sociales, eran amantes de la guerra, eran militaristas. Su sociedad también fue selectiva y eugenésica. ¿Qué quiere decir selectiva y eugenésica? Principalmente es que buscaban la perfección física. O sea, es decir, que era difícil que se mezclen con otras razas de otros pueblos. Por eso ellos practicaban la xenofobia. Como ves acá, practicaban la xenofobia. Ellos eran renuentes a cualquier extranjero que llegaba a su pueblo. También eran estoicistas, practicaban el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Que ellos eran prácticos, eran resilientes, le daban solución a cualquier problema, a cualquier amenaza, a cualquier desgracia. Le hacían frente a cualquier problema. Eso es ser estoicista. Ellos tenían esa filosofía, ese pensamiento práctico. Eran laconistas porque no hablaban mucho, pocas palabras. Ser objetivo, puntual, laconistas.
Hablar con un espartano era, sí, no, claro, ok, me parece bien. Bravo. Practicaban también la frugalidad, serán moderados en muchas cosas, tanto en la alimentación, incluso en las bebidas. O sea, tú no vas a ver la frugalidad de un espartano, por ejemplo, en la alimentación. Tú no vas a ver, pues, raro ver un espartano en las películas que sea obeso, ¿no? Era difícil, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la frugalidad, incluso en las bebidas. Tú no vas a encontrar un espartano que pueda beber suavemente, practicando la frugalidad moderada, ok, pero tú no vas a ser un espartano ebrio, raro. Era muy difícil que ocurra en la sociedad espartana. Todo eso tenía que ver justamente con su idiosincrasia de ser un espartano, un ejemplo, un modelo, un paradigma para su sociedad. ¿Cómo está organizado, profesor, la sociedad espartana? La sociedad espartana, por ejemplo, si te das cuenta, tenía 3 clases sociales. Estaban los espartiatas, los periecos y los ilotas. Ilotas, no idiotas, ¿eh? Los espartiatas eran los netos espartanos, descendientes de ¿quiénes? ¿Quiénes habían dado origen a los espartanos? Los dorios, correcto. Eran los únicos que podían acceder al poder político, son los únicos que pueden gobernar, y pueden acceder a la vida militar. Cualquiera no entra a la vida militar, solo los espartanos tenían privilegios, tenían riquezas, tenían botines, les repartían esclavos. Bravo, ellos no podían vender los esclavos, El único que controla la esclavitud es el mismo Estado en sí. Y los periecos eran los extranjeros. Los extranjeros pagaban tributo, eran los artesanos, comerciantes, etc. Y los ilotas, tú ya sabes, eran los esclavos, la clase desgraciada, en pocas palabras. ¿Qué te gustaría ser? Espartiata, perieco, ilota. 3, 4, 5. ¿Cómo estaba organizado la política en Esparta? De la siguiente forma, mira acá, estudiante Méndez, está conformada por estas instituciones, ¿no? La monarquía, los reyes, o sea, había 2 reyes en este caso, un rey que tiene que ver con el aspecto militar y otro rey que tiene que ver con el aspecto religioso. Entonces también estos reyes eran asesorados por los seniles, o sea, por ancianitos, la institución le llama la gerucia. Eran 28 ancianitos, le llaman 28 gerontes, ¿no? Mayor de 60 años, ¿no? La justa estaban los viejitos, ¿no? Las justas, ¿no? En fin, ¿cuál es la función de estos gerontes? Su función era más que todo elaborar las leyes, redactar las leyes que se iban a aprobar. Ahora, ¿quiénes aprobaban? O quienes rechazaban, era la Asamblea Popular. La Asamblea Popular, llamada Apela, estaba conformada también por espartanos que tenían por función de aprobar o rechazar las leyes. Y para ser uno de la Apela o de la Asamblea, tenías que tener mayoría de 30 años para adelante. Profe. ¿Y qué es el eforado, profe? El eforado estaba conformado por 5 éforos, eran pues los que vigilaban, los que controlaban lo que hacían los reyes, ¿no es cierto? Lo que hacían también los gerontes, ¿no? Su función era eso. Ellos estaban encargados si declaraban o no declaraban la guerra a un pueblo extranjero. Bien, ¿cómo está organizado la sociedad ateniense, profesor? La sociedad ateniense también era similar a Esparta, ¿no? También era una sociedad clasista y esclavista. Clasista porque habían clases sociales. Mira acá mira mi cursor. Habían clases sociales. Estaban los ciudadanos, que eran los eupatrídas, los no ciudadanos, que eran los metecos, y los esclavos, que eran los famosos doulios. Eso se llama clasismo. ¿Y por qué se le dice esclavista? Porque, dependían bastante de los esclavos. O sea, era la fuerza laboral, ¿no?, que determinaba el progreso de la economía de esta polis llamada Atenas. Ahora, ¿cuál era el grupo social superior? El grupo social superior eran pues los eupatrídas, llamados los ciudadanos. Para ser ciudadano activo, participante y puedas elegir a tus representantes, tenías que tener obviamente toda una educación integral. Y era la gran característica de los atenienses, ¿no? Que para tener una educación integral pasaban por muchas etapas, ¿no? Por ejemplo, tú estudiante Mendel, pasaste en el colegio inicial, primaria, secundaria, ¿sí o no? Son etapas, ¿no? En cambio, los atenienses tenían otro tipo de etapas. Por ejemplo, empezaba desde que nacían. De 0 a 7 pasaban en manos de los papás, o sea, la formación estaba en casa de 0 a 7. De 7 a 14, el papá te conseguía un maestro llamado pedagogo,
¿no? Tu maestro era un de 7 a 14. Y de 14 a 17 añitos, ¿no es cierto?, completabas tu educación integral yendo al gimnasio. De 14 a 17. Y de 17 a 20 años te convertías en un gran discípulo y tenías que buscar un maestro. O sea, te convertías en un efebo de 17 a 20 años. Ya a los 20 años ya eras, pues, ya tenías esas características de ser una persona muy culta en Atenas y podías ya participar, opinar, criticar y elegir a tus representantes. Esa era la base de la idiosincrasia de un ateniense, ¿no? Profesor, entonces, ¿eran los únicos que tenían derechos? Sí, eran los únicos que tenían derechos políticos, militares, ¿no es cierto? Y las mujeres, por más que sea eupátrida, la mujer no era considerada ciudadana. O sea, profesor, las mujeres estaban dentro de los no ciudadanos. Los no ciudadanos son los metecos, por lo general eran considerados los famosos los extranjeros, comerciantes, artesanos, acá también están las mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, también ellos contribuían a la polis Atenas con sus impuestos y sus tributos. Los esclavos, tú ya sabes quiénes son la principal fuerza laboral que determinaban el progreso de la economía ateniense, ¿no? Los famosos doulios. Bien, ahora vamos a hablar de la política. ¿Cómo está organizada la política ateniense? De la siguiente manera. Acá estamos viendo un poquito de la ciudad de Atenas, polis, ¿no? A ver un poquito si alguna vez vámonos a Atenas de esos tiempos, ¿no? Si tú llegabas a Atenas, llegabas al puerto de Atenas, ¿no? Este es el puerto, y mirabas que Atenas estaba amurallada. ¿Y por qué estaba amurallada, profesor, Atenas? Estaba amurallada para poder evitar, ¿no es cierto?, las invasiones extranjeras, ¿no? Acá tenemos el Ágora, la plaza pública más importante de los atenienses. Acá se reunían todos los educadores, pedagogos, políticos, comerciantes, en una plaza pública, el Ágora, ¿no? Bueno, y si quieres ir a la parte principal religiosa, tenías que ir al monte de Acrópolis. Acá encontramos el templo más importante de Atenas, el Partenón, en honor a una divinidad, la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Bueno, si te quieres ir a divertir, quieres ir al cine, te ibas al cine primitivo. ¿Cuál es el cine primitivo? Hoy en día tú te vas al cine, ¿no es cierto? Ya, en esos tiempos iban justamente al teatro. Era pues la raíz del cine y la televisión, el teatro. Su profe. Era un poquito de lo que se veía en Atenas. Para esos tiempos Atenas era el lugar más concentrado de todo Grecia. Toda la gente, su sueño era ir y llegar a Atenas. Ahora sí, ¿cómo está organizada la política ateniense? Atenas tenía una variedad de instituciones políticas. Teníamos la eclesía, la baulé, los tribunales populares y los magistrados. Había más instituciones políticas, estas son las principales, ¿no? Es la base de la democracia ateniense. Empezamos con los magistrados. Los magistrados es como el poder ejecutivo, ¿ya? Los que gobernaban. Eran 9, llamaban 9 arcontes. 9 arcontes, ¿ya? De los 9, obviamente los 9 arcontes, uno era el principal, ¿no? El principal arconte era como el presidente y los 8 demás eran como ministros, algo así. Pero todos estos 9 arcontes eran importantes. ¿Quién los elegía? Los elegía la eclesía, ¿no? La famosa eclesía o la asamblea popular. Ellos lo elegían. ¿Por cuántos años, profesor? Por un solo año. Un solo año. Luego cambiaba, era constante. ¿Ok? Muy bien. Profesor, y la eclesía, como te dije, era la asamblea popular. Ojo, ten mucho cuidado, de todas las instituciones políticas en Atenas, esta es la más importante. Si te preguntan en la UNSA o en cualquier universidad, ¿cuál es la institución política más importante de Atenas? La eclesía. ¿Por qué, profesor? Bueno, recuerda que la asamblea popular estaba conformada por todos los ciudadanos a partir de los 20 años. Entonces ellos podían opinar, podían elegir a su representante. Entonces ellos elegían a los arcontes. ¿Cuál es la función de la eclesía? Era aprobar. Ellos aprobaban o rechazaban lo que decía la baulé. ¿Qué es la baulé, profesor? Era una institución política. La institución política es como el Senado hoy en día, es como el Senado, ¿no? Los ancianitos eran conformados por 500 ancianitos. Otros dicen que estaba entre 400 ancianitos, a veces eran 500 ancianitos. Por eso varía. Ya. Estos aconsejaban a la asamblea. Pero la función de la baulé era
elaborar las leyes. Entonces, ¿quiénes elaboraban la ley? Los ancianitos, la baulé. ¿Y quiénes aprobaban o rechazaban? La eclesía. Ah, ya, profe, excelente. No, era como un poder legislativo, profesor, lógico, la baulé y la eclesía como el poder legislativo, los magistrados como los arcontes como un poder ejecutivo. ¿Y el poder judicial? Ah, está acá, los tribunales populares. Ahora bien, vamos a hablar de las guerras médicas. Una de las guerras más sangrientas que se dio en el mundo antiguo. Las guerras médicas, como concepto, es hablar justamente de la guerra entre la cultura griega y los famosos persas que habían formado un imperio. Esta guerra tuvo una duración del año 492, como ves acá, hasta el año 429 años antes de Cristo. O sea, exactamente 61 años de guerra. Profe, ¿y por qué fue esta guerra? Las causas. Una de las causas era la política expansionista del imperio persa. Los persas estaban expandiendo, invadiendo Macedonia, Siria, Egipto y querían dominar el mar Egeo. Entonces, un punto muy importante. Si sintetizamos las causas, una causa, su política expansionista que va de la mano con un interés económico. Esa causa 2 es que querían dominar el mar Egeo. Era el mar más importante del mundo antiguo. Quien domina el mar Egeo dominaba el mundo de esos tiempos. Si te das cuenta en el desarrollo, en los 61 años hubieron 3 guerras médicas. La primera que empezó en el año 490 años antes de Cristo, la segunda que empezó en el año 480 antes de Cristo, y la tercera que empezó en el año 467 años antes de Cristo. En este cuadrito que vas a observar, vas a ver la diferencia entre los protagonistas, ¿no es cierto?, que hubo, la diferencia de batallas, como la batalla de Maratón, donde fue la primera derrota que tuvo el famoso emperador Darío, ¿no es cierto?, en Grecia. Los persas quisieron aplastar, obviamente, al mundo ateniense, ¿no es cierto? Pero los atenienses en esta batalla, demostraron que no era fácil derrotar a Grecia. Y derrotaron al rey Darío en la batalla de Maratón. Los griegos pensaron que los persas nunca más volverían. Pero los persas volverán con otros reyes. Ya no estará Darío, pero sí estará su hijo llamado Jerjes. Y librarán batallas como la batalla de Termópila, Salamina, Platea. Al final era una victoria griega, pero los persas no se rinden y volverán en una tercera guerra médica, donde al final el famoso estratega Simón derrotará al rey Artajerjes, que era descendiente de este rey, que era Jerjes, siendo derrotado en la batalla de Eurimidonte. Esto terminará en un tratado, el tratado de Simón o tratado de Calias, que se conoce así, terminando así la gran guerra más sangrienta que tuvieron los griegos frente a los persas. Como consecuencia de esta guerra hubieron muchas secuelas. Una de ellas, por ejemplo, es de que van a lograr independencia las polis. Van a estar felices todas las polis, ¿no? Hubo independencia de las polis. Consecuencia 2, una polis que va a asumir hegemonía, ¿no? Va a asumir superioridad en el aspecto económico, político y cultural. Esa polis se llama Atenas. Consecuencia 3, se inicia la decadencia de este imperio llamado el Imperio Persa. Así se sellará la historia de una gran guerra entre dos grandes culturas, los griegos y los persas. Así ponemos fin a esta primera parte de la cultura griega. Así que nos vemos hasta una próxima. Cuídate.